¿Qué manda? ¿Para qué le vas a dar al video ahí? Ahí sí. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Buenos días, gusto saludarles. Le doy la bienvenida a cada uno de los compañeros, diputados, amigos de IRI que nos acompañan. Y antes de iniciar, pues, quiero agradecerle a IRI todo el apoyo que nos ha estado dando dentro de la comisión. Y antes de iniciar, pues, quería darle la palabra a Diego de IRI, no sé si se encuentra. Diego. Hola, diputado. Sí, por aquí estoy. ¿Cómo Pues está? Buenos días. darte la bienvenida, agradecerte y darte la palabra, mi amigo. Gracias por todo el apoyo a la comisión antes de iniciar y antes que entremos en agenda y reunión de la comisión. Perfecto, pues para no tomar muchos minutos, muchísimas gracias, diputado. La verdad es que como IRI estamos siempre abiertos a apoyar iniciativas de este tipo en la que buscamos seguir promoviendo lo que hemos venido promoviendo desde diferentes ámbitos y de diferentes aspectos. Y es una pasada hacia una transparencia proactiva, teniendo mejores controles, y viendo hacia prácticas que ya funcionan en otros países, tomando esos ejemplos de lo que ya funciona para no inventar el agua azucarada, que ustedes conocen ese dicho muy común. Y pues bueno, creo que la presentación de hoy estará muy interesante, sobre todo hacia dónde queremos llevar con el apoyo del diputado, o apoyar, mejor dicho, a la comisión para poder llevar a buen final y a buen cauce dichas iniciativas. Yo pues nada, reconocer y reconfirmar nuevamente el apoyo del IRI siempre a la comisión y a tu persona, Pepe. Y pues bueno, los dejo ya para que podamos entrar en materia. Buenos días. Buenos días, gracias, mi apreciado Diego. Entonces, ya habiéndote presentado, quiero comentarles a los asesores y a compañeros diputados que nos acompañan el día de hoy. La idea es entre el día de hoy y el lunes conocer dos iniciativas de ley, las cuales a ustedes ya se las han hecho llegar y poderlas estar discutiendo dentro de la comisión, pero aparte de ello, pues tener el lunes y el miércoles la presentación para que el jueves los compañeros diputados que quieran estar en la presentación de la iniciativa como ponentes, esa es la idea, que sea una iniciativa de comisión y que estamos seguros que en todo lo que refiere a transparencia, pues va a estar apoyando grandemente a nuestro país. Para continuar con la reunión de hoy, pues le doy la palabra a Arkel, al doctor Arkel, que nos va a estar apoyando el día de hoy y recordándoles la agenda del día. Pues ahorita en el punto que vamos a llegar es la discusión y presentación del anteproyecto de ley de la cultura de cumplimiento normativo y parámetros de uso y normas técnicas y estándares internacionales en el sector público. Entonces, después en la agenda seguiría puntos varios y después cierre de la sesión. Entonces, para iniciar, le doy la palabra al doctor Arkel Benítez para que nos pueda exponer la ley el día de hoy. Bienvenido, mi amigo.
Gracias, diputado, muy amable. Un buen día para ustedes, para los diputados que integran la comisión, para los asesores y también para las autoridades del IRI, para Diego, Julia y por supuesto también para Sangara, que es la consultora con la que estamos trabajando este tema. Me ha delegado para poder hacer esta presentación el día de hoy, así que va a ser un gusto poder explicar un poco en qué consiste este anteproyecto que ha sido pues sometido a la consideración de ustedes, ¿verdad? El nombre de la ley es, como bien lo refirió el señor diputado, la Ley de Cultura de Cumplimiento Normativo y parámetros de uso de normas técnicas y estándares internacionales para el sector público. Para entrar directamente en materia, porque sé que todos tienen una agenda bastante ajustada, vamos a explicar 3 considerandos muy rápidamente de la ley. Cuando hablamos de una cultura de cumplimiento normativo, tenemos que tener en cuenta que esto viene determinado por el conjunto de disposiciones constitucionales, tales como el derecho y el deber cívico de las personas a cumplir y velar porque se cumpla la Constitución. Obedecer las leyes, guardar el debido respeto a las autoridades, siendo el presidente de la República, en su calidad de primer servidor de la nación, el principal encargado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y obviamente esto se complementa también con la calidad de depositarios de la autoridad de los funcionarios públicos que son sujetos a la ley y que jamás son superiores a ella. ¿Por qué trajimos a colación considerando este tema? Porque cuando hablamos de una cultura de cumplimiento normativo, pareciera algo todavía muy etéreo. Sin embargo, al hacer un análisis constitucional, podemos desvelar, como se ve en este artículo, de que no solo el presidente de la República tiene el deber de acatar o de cumplir con la ley, sino todas las personas. Y eso debería de estar prácticamente ya en el ADN de todos los guatemaltecos, especialmente en esta constitución, que es la constitución que ha logrado tener la más amplia data desde su confección en el 85 y que ha logrado, a pesar de los vaivenes políticos y demás y las coyunturas, pues mantener su estructura normativa, digamos, en términos de algunos artículos que han sido prácticamente inamovibles. Entonces, por eso es que hablamos de que sí podemos consolidar una cultura de cumplimiento normativo. Ya vamos a ver más adelante las definiciones sobre el cumplimiento normativo. A raíz de que ustedes me imagino que se habrán dado cuenta, cada vez más se publicita en el sector privado la adopción de normas técnicas y estándares internacionales, por ejemplo, las normas ISO, que se han hecho muy populares, pero hay muchas más. Hay normas centroamericanas, regionales, normas en el comercio, que son normas técnicas y estándares internacionales que están generando, digamos, confianza en los usuarios, en las personas, en los consumidores, pero que también de un tiempo para acá, y quizá aquí me voy a detener para explicar el origen de esta iniciativa, de un tiempo para acá, al igual que ha ocurrido en el sector privado, el sector público a nivel internacional, y Guatemala no es la excepción, aunque de manera muy incipiente, se han empezado a adoptar en las organizaciones de ámbito público este tipo de estándares. Quizá el órgano productor más importante, más ordenado en este tema es precisamente la ISO, que la ISO es un organismo internacional con sede en Suiza, que es un organismo para la estandarización y la armonización de normas técnicas. Guatemala es parte de la ISO a través del Ministerio de Economía y a través de una ley específica, que es la Ley del Sistema Nacional de la Calidad, en donde uno de sus órganos estelares es la Comisión Guatemalteca de Normas, la COGUANOR. Esto ha permitido que Guatemala participe dentro de todo este entramado que está regulado de alguna manera por el derecho internacional público. Hemos visto por ahí, el otro día, a mí me pareció muy curioso ver en todo el Ministerio de Finanzas una gran publicidad de que el Ministerio había adquirido una norma de estas. Hace un par de años, en la Presidencia de la República, en la Secretaría General, más puntualmente de la Presidencia de la República, se adquirió una norma que es la norma 37001, la norma antisoborno, muy famosa y muy importante y que de alguna manera tiene mucho que ver con el tema del cumplimiento normativo penal. El Ministerio de Finanzas recientemente también adquirió esta norma ISO específica antisoborno. Podemos ver, por ejemplo, la Fiscalía
contra las extorsiones del Ministerio Público, por salirnos un poco del ámbito del gobierno central, también fue certificada recientemente en una norma ISO para la calidad de los procesos internos. Entonces vemos cada vez más que el sector público empieza a agenciarse de este tipo de normas. Ya hay una serie de normas que se vienen porque ISO a nivel internacional, digamos el organismo como tal, sacó una vertiente y creó un comité de gobernanza. En este comité de gobernanza se están sacando normas interesantes como por ejemplo la norma 18.091 que es para los alcaldes. Y casi nadie sabe que existe una norma ISO para la gobernanza local, que se llama Gobiernos Locales Confiables. Ya viene una norma también para las comunidades sostenibles, que esa va a ser directamente para estructuras que en Guatemala sería, digamos, el equivalente a los COCODES o los COMUDES. Viene una norma también para compras sostenibles en el Estado, que esa va directamente a la Contraloría General de Cuentas. Es decir, se están generando una serie de estándares internacionales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar certeza, generar confianza institucional, generar seguridad jurídica. Evidentemente estas normas quedan dentro de, o al menos en Guatemala empiezan a verse de esta manera, como parte del prestigio institucional. Pero esto va más allá del prestigio, esto va realmente enfocado a resguardar el acervo reputacional de una institución, a resguardar la calidad de la gestión, a resguardar la calidad y la probidad y la capacidad y la formación de los funcionarios que son al final de cuentas la carne y hueso de las instituciones, que generan la dinámica institucional. Entonces, por esa razón quisimos traer a colación este considerando acá, porque estamos convencidos, lo hemos discutido ya con el diputado Pepe y con la gente, con el equipo del IRI, de que Guatemala debe fijar ya unos parámetros estratégicos para no andar como descabezados, ¿verdad? El Estado por todos lados y viendo quién y empezar a generar algún tipo de situaciones que también podrían complicar, ¿verdad? Desde el punto de vista de que el funcionario cree que es por él o para él que se está incorporando un estándar internacional cuando realmente es para la institución. Entonces, es prudente, es necesario definir esos parámetros estratégicos para adquirir esas normas, para adoptarlas y que ello permita, obviamente, preservar la integridad pública, la calidad de la gestión administrativa, la probidad, alentar a la prevención de la corrupción, desarrollando pues una cultura normativa que sea compatible con el Estado de Derecho. Imagínense ustedes que en la revisión y el análisis que hemos hecho, existe una obligación legal impuesta a las instituciones del Estado para dar probidad a las empresas certificadas por organismos acreditados cuando el Estado adquiere bienes o servicios para el desarrollo de sus actividades. Pero, sin embargo, no existe una ley que disponga los parámetros para que las instituciones del propio sector público certifiquen su propia calidad en la gestión. Esta prescripción la encontramos nosotros en la Ley del Sistema Nacional de la Calidad, que ahí pues prácticamente dice tal cual, es literal, el artículo que establece que el Estado debe de preferir a las empresas o darles prioridad que vengan con este tipo de certificación. Es una norma que está ahí prevista dentro de una ley que rige o que viene a normar todo el sistema o el modelo de la calidad, más que todo para el sector privado. Más adelante vamos a ir aterrizando en estos temas. Con esto, ¿qué es lo que tratamos de decir? Y la premisa es muy simple, y para los entendidos por señas, pero aquí ni siquiera por señas porque está explícito. Aquí está bastante claro. Si al Estado se le está imponiendo la obligación de preferir a esas empresas certificadas, por lo menos el Estado debería ser el primer certificado para poder exigirle a empresas privadas, digamos, una mejor calidad de los productos o que vengan certificados sus procedimientos y procesos. ¿Cuál sería el objeto de esta ley? La presente ley tiene por objeto regular, como ya lo decíamos, esos parámetros de uso de normas técnicas y los estándares internacionales que se adopten en el sector público, a fin de consolidar una cultura de cumplimiento normativo de los servidores públicos basada en la integridad pública, la probidad, la confianza institucional, la certeza jurídica, la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia. ¿Quiénes serían los sujetos de esta ley? Aquí estamos mencionando prácticamente 5 sujetos, ¿verdad? Hay 2 que no los quise definir porque
además están ahí, los pueden leer, ¿no? Y estamos ajustándonos también a lo que ya existe en la legislación guatemalteca, pero quisimos definir el sector público pensando un poco en las definiciones modernas también que ya está introduciendo la OCDE, por ejemplo. Dicho sea de paso, la OCDE es otro de los organismos que está generando normativa técnica también. Un ente que va a regir en los próximos años, va a definir los parámetros de la gobernanza mundial. Ya lo está haciendo. Guatemala está deseosa de poder ingresar a la OCDE. Muy pocos países latinoamericanos han logrado hacerlo. Costa Rica en medio de la pandemia lo logró, un gran mérito de los ticos poder ingresar. Obviamente hay que cumplir una serie de requisitos y fíjense ustedes que uno de los requisitos que se debe de cumplir en todos estos procesos de membresías de órganos complejos para la OCDE, al final del día son el poder tener acreditada la calidad. O sea que todo esto va a servir para que cuando Guatemala algún día logre dar ese paso pueda acreditar de que tiene un compromiso con la cultura de cumplimiento normativo. Esto es fundamental y tarde estamos empezando a darnos cuenta de esto. Entonces los sujetos de la ley, aquí hablamos del sector público, que se compone o se compondría a los efectos de esta ley de los 3 organismos del Estado, así como todas las instituciones y empresas del Estado, centralizadas, descentralizadas, autónomas, sus servidores públicos y el producto incluso de las alianzas público-privadas que generan un rendimiento para el Estado de conformidad con la ley. Es decir, todo lo que tenga que ver con el sector público o que afecte o impacte en el sector público es parte de esta ley. Por servidores públicos y usuarios, pues eso prácticamente está definido en el borrador, no quiero entrar en detalle para avanzar. Sí referirme a las entidades prestadoras del servicio de certificación, porque esto es básico dentro de esta ley, que aquí diríamos que son las empresas acreditadas nacional o internacionalmente para prestar el servicio de implementación de normas técnicas y estándares internacionales, así como para impartir capacitación relativa a dichas normas y, por supuesto, expedir el certificado correspondiente. Quisimos también traer a colación el tema de los cooperantes nacionales e internacionales, porque aquí a veces figuran como agencias de países o fundaciones, o asociaciones y entidades actuando desde su responsabilidad social empresarial. Y aquí el tema es que muchas de estas agencias en ocasiones llegan y les dicen, mire, yo quiero que ustedes se certifiquen tal cosa porque nuestros objetivos internacionales son que nuestros socios estén certificados en tal tema. Sí, pero lo que pasa es que la Declaración de París lo que establece es que son las instituciones del Estado los que tienen que generar la demanda, no que venga a imponerse una, por muy benéfica que pueda ser la cooperación. Hay una Declaración de París y no me dejará mentir el equipo del IRI, ¿verdad? Es a demanda de los estados, de los países, que la cooperación se genera. Precisamente por eso, para no ir desordenados, es que estamos poniendo también como sujetos de esta ley a los cooperantes internacionales. No se está violando ningún principio de derecho internacional. O sea, ya incluso hasta la misma ley de presupuesto ha definido algunos requisitos, digamos, para que las entidades de cooperación internacional se ajusten a los cánones internos. Esto no estamos descubriendo el agua azucarada, simple y sencillamente lo estamos poniendo en esta ley porque es importante no dejar cabos sueltos, no dejar, como ha ocurrido actualmente, pues a la propia iniciativa del funcionario y sin tener ideas muy claras de cuál sería la estrategia como Estado para implementar este tipo de normas. En cuanto a las definiciones, aquí sí es importante que podamos hacer un estudio un poco más profundo, ¿verdad? Una simple presentación como esta no podría arrojar del todo la abundante claridad que se necesita. Sin embargo, también entendemos que una ley debe bastarse por sí sola, por sí misma, para ser explícita. Vamos a tratar de dejar lo más acentuados posibles estas definiciones para que la ley no tenga, digamos, resquicios ni espacios o lagunas, ¿verdad? Para poder entender. Miren, la normalización está definido acá como el proceso regulado en la propia ley del Sistema Nacional de la Calidad, que a los efectos de esta ley para el sector público y en función de alcanzar una efectiva cultura de cumplimiento normativo, debe entenderse como un proceso que antecede al cumplimiento normativo o compliance. Hay que recordar que el cumplimiento normativo viene del término anglosajón
de compliance. Los que están familiarizados con el ámbito privado no me dejarán mentir, hoy muchos temas para poder acceder a, a créditos, cerrar negocios, ahora se revisan a través del compliance, pasa unos filtros, que sí es precisamente el tema del cumplimiento normativo. Entonces la idea es que la normalización como proceso es la generación de de ese proceso que genera una norma técnica a nivel internacional, ¿verdad? Este proceso es un productor de normas técnicas o estándares nacionales e internacionales, e incluso nacionales, que ocurre con independencia de las normas jurídicas, ¿verdad? A través de un proceso de negociación del Estado de Guatemala frente a los entes multilaterales que las producen. Hacíamos referencia a ISO como organismo internacional productor de estas normas, así como a través del mecanismo de producción de normas técnicas guatemaltecas previstas en la citada ley. Miren, cualquier persona, a veces hay un tipo de legislación conservadora, podría decir, miren, no, mejor hagámosle un montón de reformas a la ley del Sistema Nacional de la Calidad. No, yo no estoy tan seguro de eso, porque el Sistema Nacional de la Calidad va muy enfocado al sector privado. Su naturaleza es el sector privado. Su naturaleza viene determinada por la gran industria privada. Yo creo que aquí sería un valor añadido que pudiéramos tener una ley específica que guarde concordancia y relación, articulación y lo que quieran, y por eso más adelante vamos a ver cómo esta ley introduciría algunas reformas a la ley del Sistema Nacional de la Calidad, pero debe de guardar la independencia del sector público para que tenga su propia dinámica como sector público. ¿Qué entendemos por normas técnicas o estándares internacionales? A los efectos de esta ley son las normas o estándares provenientes de un organismo internacional en las que el Estado de Guatemala ha sido parte en el proceso de negociación y aprobación y que contemplan parámetros para la mejora de la calidad de la gestión pública, cuya implementación permite mejorar el cumplimiento normativo de las leyes, disposiciones de observancia general que rigen en el sector público para la preservación de la integridad pública, la probidad y la transparencia en la prestación de los servicios públicos. Las normas técnicas nacionales también cumplirán dicho propósito. Y aquí entramos ya un poquito más a definir qué es el famoso cumplimiento normativo, el compliance. El cumplimiento normativo constituye la respuesta a las necesidades de probidad, integridad pública y transparencia de la gestión administrativa encaminada a cumplir con las expectativas legales previstas en las normas jurídicas en general y en las atingentes al sector público en particular. Cualquiera se preguntará, bueno, pero si existe la norma y la ley del organismo judicial dice que ante la observancia de la ley no se alegrará de ignorancia y las fuentes del derecho están claras, sí, está bien, pero previamente debe haber todo un sistema de prevención de riesgos, de cultura de cumplimiento, de que el funcionario esté comprometido con el rito del procedimiento y el protocolo para poder precisamente cumplir de mejor manera la expectativa que el legislador ha plasmado en una ley concreta. Este es el sentido que tienen estas normas técnicas, esta visión de cumplimiento normativo, precisamente para reducir los riesgos. En Guatemala lo que hemos visto es que cuando ya vemos, ya el dinero ya se desapareció. Y luego empezamos de adelante hacia atrás, como toda investigación, y nos damos cuenta que si quizás se hubiesen tomado las medidas preventivas, los protocolos, los manuales, etcétera, 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 probablemente no hubiésemos tenido el resultado dañoso al erario público, a la reputación institucional, etcétera, y se hubiera preservado de mejor manera, digamos, la imagen de la institución. Entonces, básicamente, cuando hablamos de cumplimiento normativo, la idea es asegurar el acatamiento del régimen de legalidad y prevenir toda conducta ilícita en la que pudieran incurrir los servidores públicos. El cumplimiento normativo se concreta a través de los sistemas de gestión que proceden precisamente de estas normas técnicas y estándares internacionales, cuya finalidad última es la prevención, detección y sanción del incumplimiento a las leyes de la República para la preservación de la integridad pública, la transparencia y el combate a la corrupción. Vayan ustedes hoy a un banco o a una institución del sistema financiero formal y me cuentan si al pedir un enorme crédito, al hacer una operación garantizada con determinada figura legal, no pasaron por el área de cumplimiento normativo. Probablemente no se den cuenta porque es algo muy interno en los bancos.
Pero aquí ya vivimos con esta cultura del cumplimiento normativo, pero enfocado al sector privado, muy desarrollado en el sistema financiero formal, porque precisamente las operaciones financieras tienen riesgos. De eso se trata el mercado financiero, de la administración del riesgo. Y el Estado no debería ser menos. Cuando llegamos a un nivel de conocimiento y de profundidad de los conceptos como la probidad, la integridad pública, nos damos cuenta que no es un tema que hay que dejar para mañana. Es un tema que hay que resolverlo hoy con una visión preventiva, diferente, progresista y que se adecúa muy bien a todo el entramado constitucional y normativo que hoy tenemos. Que habrá que hacerle algunas reformas, pues habrá que hacerle. Aquí la misma iniciativa de ley plantea cuáles podrían ser esas reformas para poder hablar de una verdadera cultura de cumplimiento normativo. Hay una vertiente del cumplimiento normativo en el ámbito penal, que también la ponemos acá en la ley, que se refiere a que el cumplimiento normativo penal es la concesión de una ventaja en la punición. La punición se entiende como el acto en donde un tribunal, luego de deliberar, emite su sentencia y fija una pena. La punición es ese acto de imponer la pena. Como premio a aquellos servidores públicos que dentro del ejercicio de la función pública, no obstante la comprobada intención de prevenir y externar una diligencia debida en el cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad y de riesgos provenientes de estas normas técnicas, hubieran incurrido en un delito respecto al cual se les aplica una atenuación de la responsabilidad penal. Aquí nos introducimos al ámbito del, pues que se está empezando a escuchar un poco más en Guatemala, aunque esto ya lleva muchos años a nivel internacional, el famoso derecho penal premial. Y aquí está planteado desde la óptica, y lo vamos a ver más adelante, de que este premio, entre comillas, es no la exención de responsabilidad penal, sino atenuar, a través de la aplicación de una atenuante específica, atenuar la responsabilidad de ese funcionario que, no obstante haber seguido los protocolos, haber demostrado su debida diligencia, incurrió en el delito. No se le va a exonerar del delito. Lo que se le va a hacer es la atenuación de la responsabilidad penal. Aquí hay que ponerse un poco con la mentalidad abierta, ¿verdad?, sobre la importancia que tiene el generar incentivos. No es la flexibilización de la corrupción, todo lo contrario, es generar incentivos, porque en el largo plazo lo que buscamos es esa cultura de cumplimiento, esa cultura de respeto por la norma. Hay otra serie de definiciones acá, como la certificación de normas técnicas, que eso pues prácticamente es el certificado que le van a dar a una institución por haber superado el proceso de implementación de determinada norma técnica o estándar internacional. Aquí vienen dos elementos diferenciadores importantes. Estamos hablando de que no se le va a obligar a las instituciones a someterse a una norma técnica. Aunque esto es un tema para discusión de los señores diputados. Pero para no variar la lógica que ya trae la ley del Sistema Nacional de la Calidad, en donde impera y opera la voluntariedad, quisimos también aquí dejar este mismo concepto, que sea voluntario. Es decir, que las instituciones del sector público se someterán voluntariamente a la implementación de estas normas técnicas o estándares internacionales encaminadas a instalar esa cultura de cumplimiento, en cuyo caso, eso sí, habrán de sujetarse a los parámetros que sí van a ser obligatorios y que los vamos a ver ahora adelante, y a las demás disposiciones contenidas en esta ley. Serán responsables de la adquisición de dichas normas y estándares conforme a las reglas de comercialización de las mismas. Luego aquí habla de la obligatoriedad de los parámetros de uso. Es obligatoria, es la obligación que tienen las instituciones del sector público de acatar los requisitos de uso de las normas técnicas. Es decir, usted es libre para generar la adquisición como director o superior jerárquico, pero si ya tomó la decisión de adquirir una norma, tiene que sujetarse a los parámetros que van a estar aquí establecidos como uso obligatorio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no la va a pagar de su bolsillo. Esa norma viene pagada porque es obviamente la compra incluso de la norma, porque esta se vende en el mercado internacional, esa es como funciona, y luego pagará por el servicio de la entidad certificadora o acreditadora que le puede implementar la norma, incluso las capacitaciones y demás, que todo lo que tenga que ver ya estamos hablando de uso de los recursos públicos.
¿Esto viene a sustituir los manuales de procedimientos y las directrices? De ninguna manera. O sea, las instituciones del sector público podrán mantener la independencia de sus manuales internos de procedimientos provenientes de las leyes, reglamentos, políticas públicas u otras directrices superiores. Sin embargo, podrán mejorar la calidad de dichos manuales como producto de la implementación de normas técnicas o estándares internacionales y de los sistemas de gestión que con ocasión se incorporen a la administración pública. Es decir, se mantiene el hecho de que estos avanzadas, más vanguardistas, pudieran en un momento determinado venir a enriquecer a los procesos, digamos, de los manuales que ya existen. Luego tenemos dentro de la ley los principios, no me quiero detener mucho acá. El principio de probidad no lo puse acá definido porque está bastante claro en la ley de probidad. Sí, el de integridad pública, que es un concepto un poco más moderno, que está incorporado en el argot de la OCDE también, ¿verdad? Y que esto va a empezar a generar bastante literatura y probablemente se va a incorporar en un futuro. El tema de la transparencia, todos lo conocemos. Sí dejar claro el tema de la prevención de la corrupción, porque la lógica de esta ley es precisamente prevenir que hayan actos delictivos, hechos delictivos, ¿verdad? Mitigar las oportunidades de corrupción dentro de las instituciones del sector público mediante acciones anticipatorias que alerten la posible comisión de actos lesivos al erario público y a la imagen reputacional de las instituciones. Está incorporado el tema de la cultura de cumplimiento normativo como un principio, certeza jurídica, confianza institucional, y estos dos últimos me voy a detener en ellos porque creo que es importante definirlos. El principio de no equiparación de normas, que vendría a ser el hecho de que el sector público adopte normas técnicas regulando los parámetros de su uso de acuerdo con la presente ley, fíjense, no significa y no debe interpretarse en el sentido que el Congreso deba elevarlas a rango de normas jurídicas mediante la emisión de una ley. Por eso es que hablamos de que no se equiparan a las normas jurídicas que emite el Congreso. Ya lo dijimos, todo esto es anterior a una norma jurídica y precisamente tiene el propósito de poder cumplir de mejor manera las normas jurídicas que salen del Congreso de la República para el sector público. Entonces, por eso es de que no se equiparan las normas. No debemos confundir normas técnicas con normas jurídicas. Yo sé que para quienes no se han adentrado todavía al estudio de la normativa técnica del estándar, mezclarlo con el tema de las normas jurídicas es bastante tentador, ¿verdad? Pero no hay que hacerlo porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y luego caemos al tema del derecho penal premial, ¿verdad? Esto se puede definir como la previsión normativa a través de la cual el Estado fomenta actitudes diligentes y reivindicativas del servidor público en su compromiso con el cumplimiento normativo, otorgando un beneficio en la atenuación de la responsabilidad penal siempre que prevalezca la integridad de la administración pública como parte inherente del interés general del Estado. Y aquí entraríamos ahora al tema de los parámetros de uso, los famosos parámetros de uso. Ya dijimos que las instituciones son libres de adoptar los parámetros. Sí vamos a ver más adelante que la CGPLAN puede sugerir, ¿verdad? Para no ir tampoco descabezadas las instituciones, ¿verdad? Pero si las instituciones son libres y voluntariamente se someten, ya lo dijimos, al someterse, eso sí, se tienen que adecuar a todo este catálogo de parámetros de uso, salvo mejor criterio de ustedes, ¿verdad? Que se pueda modificar, pero digamos, eso sería en esencia el mínimo, digamos, ese cajón desastre del cual no habría que salirse para, por lo menos, con estos mínimos, tener claridad de que el Estado no va a andar bloqueando a través de sus instituciones, ¿verdad? Adoptando una serie de normas sin tener una coherencia y un hilo conductor apropiado. Entonces acá, como parámetros, diríamos que las normas técnicas que sean utilizadas en el sector público deben ser conocidas, negociadas y adoptadas por el Estado de Guatemala ante los entes internacionales o multilaterales en la forma que actualmente se realiza, a cuyo proceso debe incorporarse la Secretaría de CGPLAN, el INAP, el Instituto de Administración Pública, y un representante de la Comisión de Probidad de esta comisión del Congreso.
La Comisión Guatemalteca de Normas, COGUANOR, deberá facilitar esta coordinación para conocer las demandas y necesidades de la administración pública en materia de fortalecimiento de la gestión pública. Esa es la razón por la cual está metido el INAP, y más adelante vamos a ver un poco acerca del INAP y un proceso interesante que hizo hace 2 años de crear conocimiento certificado para gente que está en la administración pública. El segundo parámetro sería que los sistemas de cumplimiento normativo en ningún caso pueden ser implementados con miras a su certificación por el propio Estado o por sus dependencias, debiendo mantener la lógica de auditoría privada externa que le dé sentido a la implementación de dichos sistemas de gestión. Si bien el propio Estado puede usar dichas normas técnicas como un coproductor, porque el Estado las negocia internacionalmente, pero eso no significa que como ya la fui a negociar, entonces yo hago mi equipo ahí de asesores técnicos contratados 029, lo que sea, y que ellos sean los que pasen la norma. No, eso desnaturalizaría el mismo proceso de implementación, y por eso se requiere que sea un órgano externo de las entidades certificadoras las que venga a certificar, que va a dejar instaladas las capacidades, por supuesto, que este equipo puede darle seguimiento a lo interno, a los trabajadores, por supuesto, pero nunca van a poder auditar, porque para seguir con el proceso, renovar certificados, tiene que ser otra vez la misma entidad que lo hizo u otra. O sea, esos ya son temas propios que traen las mismas normas, sus especificaciones técnicas de cómo darle seguimiento a la conformidad, que esos son otros conceptos un poco más complejos, pero que al final del día se debe tener claro que el propio Estado no se va a estar o la institución no se va a estar autocalificando y autocertificando, ¿verdad? Por mucho que negocien, por mucho que participen ante la ISO, no significa que lo vaya a poder hacer en términos de autoimplementarse la norma. El tercer parámetro es que debido a la dinámica y funcionamiento de la administración pública, la implementación y auditoría de las normas técnicas se realizarán atendiendo a los siguientes criterios. Aquí entramos un poquito a hilar más fino en el texto de esta ley. De acuerdo a los tiempos y modalidades que estuvieran estipulados en dichas normas técnicas. Es decir, que hay que respetar lo que establece la norma técnica en concreto. Por ejemplo, la 37001, que es la norma antisoborno, que es la que está muy de moda ahorita, ¿verdad? De moda entre comillas, pero que es sumamente necesaria para prevenir ni más ni menos que el soborno. Traen ya su propia estipulación de los tiempos para poder implementarla, ¿verdad? Y cuándo hay que hacer la auditoría. Otro segundo criterio es que conforme a las necesidades de cada órgano en particular, no todos los órganos son iguales, ustedes lo saben mejor que yo, sí se establece ahí que puede ser en forma parcial o progresiva en periodos no menores de 6 meses, etc. Y el tercer criterio acá sería que siempre podrá implementarse cuando asuma un nuevo director o superior jerárquico, si así lo deseare, a fin de impulsar su plan estratégico. Aquí hay que tener un poco de ojo nada más con la alta rotación que vemos muchas veces de cambio constante de funcionarios, ¿verdad? Por eso es que hay que tener claridad en respetar lo que la propia norma técnica dice, para que esa rotación no sea algo que afecte directamente el curso de la implementación de la norma. Cualquier director de cualquier órgano administrativo del Estado está en libertad de contratar conforme la ley la implementación de estos sistemas sin depender de un superior jerárquico, sujetándose a los tiempos de la periodicidad que define la ley para el tipo de órgano administrativo que dirige. Y el quinto criterio es que en cualquier tiempo la cooperación internacional al desarrollo en forma técnica o financiera podrá sufragar incluso los gastos de contratación de entidades certificadoras para beneficio del fortalecimiento institucional. Vamos a ir viendo cómo en el futuro cercano, y se recordarán de nosotros, con este tema de la licenciada Zangara y de mí, de que cada vez más las entidades de cooperación, la banca multilateral, todos aquellos socios estratégicos de las instituciones van a empezar a requerir calidad en la gestión demostrada. Por eso es que hay que definir estos parámetros y el Estado ya debe estratégicamente definir un modelo de incorporación de estas normas, porque en el futuro prácticamente ninguna institución del Estado va a poder quedar fuera y la cooperación internacional va a ser cada vez más exigente para que haya o demuestre calidad, que al final de cuentas se reduce o se resume en una palabra, y la palabra es confianza, ¿verdad? Los resultados preliminares que pueden diagnosticarse durante los procesos de implementación de los sistemas de cumplimiento normativo en las instituciones públicas no deben ser considerados causales de procedimientos sancionatorios laborales o incidir en la evaluación del desempeño. La implementación de una norma no debería de ser
pues utilizada para convertirse en el verdugo de los empleados, ¿verdad? A menos que ya se desvelen situaciones que son ilícitas, pues ya hay procedimientos establecidos también dentro de los manuales internos o dentro de la ley. Las entidades del sector público que sean certificadas bajo estos estándares podrán promocionar sus buenas prácticas a través de informes periódicos, memorias de labores y órganos de comunicación social, así como disponer de dicha información a sus canales de acceso a la información pública. Y aquí viene algo muy importante, ¿verdad? Queda prohibido al funcionario público o servidor público realizar propaganda personalista de dicho certificado en detrimento de la institución, toda vez que el mismo se otorga en forma corporativa e institucional y persigue el fortalecimiento de la confianza institucional de los usuarios y la mejora de las capacidades técnicas para la prestación de servicios públicos que está llamado a cumplir el órgano correspondiente. Otro de los parámetros acá sería que la CGPLAN, conforme al registro al que se refiere el artículo 7, que está en la ley obviamente, deberá desarrollar en forma progresiva la planificación de la implementación de las normas técnicas por cada uno de los órganos del sector público. Podrá recomendar a las entidades descentralizadas y autónomas la elaboración de una planificación coherente en función de las necesidades y temáticas que convengan al Estado para la mejor articulación de las políticas públicas e institucionales. Aquí hay que tomar en cuenta y respetar las entidades descentralizadas y autónomas, pero también no podemos dejar de lado que el artículo 134 de la Constitución, que ustedes lo conocen mejor que yo, establece que todas estas entidades, ¿verdad?, son autónomas hasta el momento en que se chocan con una política o se topan de frente con una política pública de Estado, del ramo de que se trate. O sea que la autonomía es relativa en función de ese entramado constitucional que establece hasta dónde pueden llegar con la reforma, con la, digamos, con la autonomía o con la descentralización. De todos modos, en la ley se le está dejando también su independencia a estas instituciones para que esas instituciones puedan hacerlo de manera directa, sin depender. De manera que la CGPLAN aquí es un orientador para este tipo de instituciones. Entonces, otro de los parámetros es que para la armonización de estas normas técnicas, cuya naturaleza es transversal a cualquier organización o institución pública, la CGPLAN notificará sobre la importancia que las mismas puedan ser implementadas en todas las instituciones del sector público, incluyendo las entidades descentralizadas y autónomas. Hay que recordar que hay gabinetes de gobierno, que hay, digamos, el propio sistema de consejos de desarrollo, que es tan diverso, tan multifacético, tiene distintas representaciones, pues se puede recomendar que todas ellas tengan, digamos, como eje transversal, adoptada una norma específica que pueda ser común a todas las instituciones y que ayude a la gestión pública. Luego tenemos la adopción de normas técnicas y estándares internacionales. Aquí hablamos de dos artículos que quise traerlos acá a colación para no ser tan tediosa esta presentación. Primero hablamos de la pertinencia. Aquí las instituciones del sector público deben implementar con un criterio de pertinencia, con el propósito de mejorar la calidad de su gestión administrativa, ¿verdad?, y la prestación de los servicios públicos, siempre orientada a una cultura de cumplimiento normativo. Es decir, no volvernos locos con que agarrar una norma internacional porque suene bonito, ¿no? O sea, hay instituciones que deberían de alguna manera casi que de cajón implementarla, ¿verdad? Yo sí tuve una crítica aunque fue de muy buena voluntad y creo que fue un muy buen ejemplo del gobierno de Jimmy Morales el haber certificado a la Secretaría General de la Presidencia. Pero al final del día, la Secretaría General de la Presidencia no tiene una relación tan directa con los usuarios, con la ciudadanía, para hablar de una norma como el antisoborno. O sea, la norma antisoborno caería a la perfección, por ejemplo, que sería, imagínense, titánico, pero es algo que hay que hacer, pasarla a los más de 40,000 elementos de la Policía Nacional Civil, por ejemplo, o aquellas personas que tienen en el día a día la relación con los usuarios en términos de aranceles, de manejar dinero, de manejar pues tiempos, reducir los temas de tráfico de influencias, por ejemplo. Quizá ahí la Secretaría de la Presidencia sí podría ser, pero hay otras normas específicas para un tipo de órgano como esa Secretaría. Luego, el tema de la competencia, el artículo 12.
Los directores superiores jerárquicos u órganos colegiados de dirección podrán optar por la adopción de estas normas y decidir su implementación en el seno de la institución. Para los efectos de elegir una norma o estándar, podrán recibir opiniones de cualquier servidor público. Fíjense que esto es importantísimo. Poder recibir opiniones de cualquier servidor público de la institución, así como promover talleres para el análisis de procesos y procedimientos administrativos encaminados a mejorar la administración pública. Fíjense que el Código Municipal, por poner un ejemplo, y esto lo vamos a ver en la siguiente iniciativa de ley que creo que se va a presentar el día miércoles, pero el Código Municipal le impone, fíjense, al empleado municipal prevenir el delito dentro de la administración municipal, pero no le dice cómo, a qué hora, en dónde, a quién se refiere, a quién no se refiere, cómo se dirige, cómo lo hace. Países como Chile, que fue el primer país en entrar a la OCDE, por supuesto, que ellos ya están pasando de la premisa de que el funcionario solo puede ser estrictamente lo que la ley lo amarra a hacer, están pasando a que el funcionario tenga la inspiración para poder generar innovación pública que le permita ir más allá de lo que la ley le obliga a hacer, siempre y cuando eso sea lícito, que es un cambio de paradigma. En Guatemala estamos en pañales, ¿verdad? Pero probablemente en un futuro se puede hacer. Entonces, es importante que el director pueda escuchar a cualquier servidor público, porque, ojo, muchas veces hay funcionarios endiosados que ya llegan, sábelo todo, a ocupar los cargos de director y la verdad es que no saben absolutamente nada. Y esa es la realidad. Y es una realidad que se contrasta con el hecho de que apenas recientemente ya hay un doctorado, por lo menos en administración pública en Guatemala, pero en términos generales todos sabemos que lo que hay en las instituciones son cursos mínimos de inducción. Hay muchos directores que llegan y todos sabemos cómo llegan. No vamos a discutir aquí ese tema. Pero lo importante acá quizá es dejar la posibilidad de que cualquier servidor público experimentado de la institución, o no experimentado, simple y sencillamente que tenga una mentalidad disruptiva o innovadora, pueda sugerirle al superior jerárquico o al director la implementación de una norma. Hay un capítulo específico en esta ley que se refiere a cuál es la trascendencia y la lógica de tener un certificado. Quisimos poner aquí 4 artículos de ellos para explicar un poco el porqué de tener un certificado, cuál sería el objetivo también de tener un certificado. Y aquí pues me voy al artículo 18 directamente, creo que lo anterior ya está claro, el 16 ya hablamos del certificado. El 18 se refiere a la valoración en el sector público. O sea, la experiencia de incorporar una norma técnica deberá ser valorada positivamente dentro de la evaluación del desempeño de los servidores públicos. Esto es un incentivo también a la carrera funcionarial, ¿verdad? A la relación funcional entre el empleado y el Estado. La ONSEC, en este caso, debería llevar un registro de los servidores públicos que hayan acreditado ser parte de la implementación de dichas normas y estándares y que esto también sea parte del currículum, del acervo del funcionario, ¿verdad? El artículo 19 se refiere a la valoración frente a acreedores y cooperantes, lo hablábamos hace un momento. Las entidades del sector público certificadas deberán hacer valer las buenas prácticas incorporadas en su gestión pública por virtud de estas normas técnicas y estándares implementados. A tal efecto, las entidades del sistema financiero formal y entidades de cooperación internacional al desarrollo y la banca multilateral que operen en el país deberán reconocer como ventaja competitiva tales cualidades adquiridas, ¿verdad? El artículo 20 se refiere a la acreditación del conocimiento certificado. El INAP incorporará dentro de su programa de certificación del conocimiento en administración pública los manuales de procedimientos que sean afectados por la implementación de las normas técnicas. Es decir, el INAP debería de ir actualizando. La Secretaría General de Planificación contribuirá en la sistematización del conocimiento en conjunto con dicho instituto. O sea que en aquel programa que hizo el INAP de certificar el conocimiento mínimo de la administración pública, esto debería de ser todavía un motor, digamos, para que eso pueda continuar, que creo, según he escuchado, parece que eso se detuvo, pero que es algo importante también como parte de esa certificación y esa calidad del funcionario, porque en la medida que el funcionario acredite conocimiento técnico, eso va a ayudar también a mejorar la calidad de la gestión pública. Y si se mejora la calidad de la gestión pública, se mejora o se reducen los riesgos de la opacidad, de la poca transparencia, de la falta de probidad, etcétera, etcétera.
Y aquí 3 elementos que pudieran en un momento determinado generar ruido, ¿verdad? Pero que ojalá que no, porque si esto lo quitaran de la ley, salvo mejor criterio de los señores diputados y los señores asesores, creo que se desnaturalizaría y no tendría la suficiente lógica, y entonces estaríamos adoptando una cosa otra vez chapinizada, eh, con un criterio politizado, cuando en realidad esto sería dar un paso hacia un salto cualitativo con estos 3 elementos. Primero, hablemos del seguro a favor de la administración pública y de responsabilidades. Fíjense que adicionalmente al pago famoso de las fianzas para determinados contratos de servicios, ¿verdad?, con la administración pública, ya en Colombia ya se habla del seguro a favor de la administración pública, cómo poder asegurar. No es tan fácil que las aseguradoras crean en el servidor público, pero si han sido capaces de asegurar la siniestralidad vial en este país que genera 900 muertes atropellados al año y miles de víctimas por accidentes de tránsito, que no les tendría cuenta, pues asegurar la administración pública de aquellos funcionarios que acrediten que sí han logrado ser parte de la implementación de un compliance, de un modelo de gestión de riesgos que esté vigente además dentro de la, o sea, es decir, con una serie de requisitos, yo creo que pudiera ser algo importante, y por eso vamos a ver más adelante que se reforma la ley, o se pretende reformar la ley de la actividad aseguradora. El artículo 22, y esto va para la Contraloría, aquí obviamente hay un maestro dentro de esta comisión, que por ahí vi su nombre, el señor diputado Mencos, ¿verdad?, que nos corregirá a todos, ¿verdad?, con su vasta experiencia, pero desde nuestro humilde punto de vista, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, en la práctica de sus respectivas auditorías, y los tribunales de cuentas en su deliberación, deberán asignar una valoración positiva en el hecho de que los funcionarios públicos acrediten que la mala práctica que ha dado lugar a un posible hallazgo o al juicio, respectivamente, se haya producido a pesar que el funcionario procedió con la debida diligencia, en el marco del sistema de gestión de riesgo y cumplimiento normativo vigente en la institución, a consecuencia de haber sido implementada esta norma técnica o este estándar. Aquí le pusimos este título para un poquito desmarcarlo del tema del penal que viene a continuación. Hablamos en este artículo 22 del indubio pro hombre, ¿verdad?, en el control gubernamental y juicio de cuentas, es decir, generar alguna consecuencia que pueda ser un poco más benéfica desde el punto de vista del control gubernamental, sin restarle, por supuesto, las capacidades contraloras a este órgano tan importante del Estado. Y luego el artículo 23 habla del atenuante de responsabilidad penal, ya lo habíamos anticipado un poco, y aquí lo que se define es que como parte del derecho penal premial, habrá de atenuarse la responsabilidad penal en que incurran aquellos servidores públicos cuyas conductas demuestren el deber preventivo y anticipatorio de haber implementado sistemas de cumplimiento debidamente actualizados conforme a las normas técnicas y estándares internacionales, y que el delito se produjo a pesar de ese empeño y el compromiso con la integridad pública. Por eso es que en esta plantilla hablamos de que más que flexibilidad, esto permitiría incentivar la cultura de cumplimiento. Saber que estoy asegurado no me da, a ver, yo no creo que aquí alguien que esté asegurado con su vehículo, no creo que le den ganas de accidentarse. O sea, también tenemos que ponernos, digamos, en clave de una nueva cultura del servidor público, ¿verdad? Eso le puede dar seguridad, le puede dar certeza, le puede dar confianza a la persona, le da confianza a la administración también, y puede generarse una nueva relación también que pueda incidir en esa cultura de rito a la norma, cumplimiento normativo. Fiscalización. El artículo 24 prevé que sea el Congreso, a través de esta comisión, la que fiscalice el cumplimiento de esta ley por parte de las entidades del sector público, ¿verdad? O sea, yo visualizaría que pues pudiera la misma comisión en un momento determinado en su labor fiscalizadora ir viendo cómo se va generando el cumplimiento de esta ley, ¿verdad?, esos parámetros obligatorios, para precisamente poder generar, digamos, un control de que se están haciendo bien las cosas, de que hay pues probidad institucional, de que se está generando pues una verdadera cultura a favor de la administración pública.
Y aquí entramos a la parte final. Perdón si he ido muy rápido, pero mi intención es tratar de avanzar lo más pronto posible y no interrumpir sus agendas. Reformas a otras leyes que se introducen por virtud de la presente ley. Primero, hay dos reformas a la Ley del Sistema Nacional de la Calidad. El decreto 78-2005 del Congreso que contiene esta ley quedaría de esta manera, ¿verdad? Para los efectos de lo establecido en el artículo 7 de esta ley, las entidades del sector público colaborarán con la Cobanor designando un representante. Asimismo, siempre que se traten asuntos en materia de gobernanza pública o normas técnicas atingentes a la mejora de la calidad de la gestión pública, además de las instituciones del sector público del ramo que se trate, participará siempre la CEGEPLAN, el presidente de la Comisión de Probidad del Congreso y el gerente del Instituto Nacional de Administración Pública, para lo cual el presidente del Consejo Nacional de Normalización emitirá la convocatoria correspondiente. Tal cual está hoy la norma esta en la Ley del Sistema de Calidad, es como que ahí los invitarán si quieren, ¿verdad? Entonces aquí estamos dejando ya algo más puntual. O sea, el interés de que en toda norma que tenga que ver con la gobernanza pública, en normas atingentes al sector público, siempre van a estar estos tres órganos en la convocatoria del presidente del Consejo. Esto le va a dar institucionalidad al sector público y va a respetar también al actual Sistema Nacional de la Calidad, no le está restando, al contrario, lo está viniendo a fortalecer. ¿Verdad? Esa sería la mejor expresión, si me lo permiten, para que el Sistema Nacional de la Calidad se vea fortalecido y arropado también, y que Guatemala lleve una coherencia más lógica también en la negociación de normas internacionales de este tipo. Hay comités técnicos específicos, ¿verdad?, dentro de esta ley del Sistema Nacional de la Calidad, y lo que se prevé aquí es que se integran con representantes de las ramas de producción, entidades del sector público, sectores académicos, tecnológicos, etcétera. Pero cuando se trate de la discusión de normas técnicas en materia de gobernanza pública o relacionadas con la calidad de la gestión pública, la Cobanor convocará siempre a la Secretaría General de Planificación y a las entidades públicas rectoras del ramo que corresponda. Esto le va a dar institucionalidad al trabajo que hace la Cobanor, no le están quitando absolutamente nada al modelo actual, que es más privado de la Ley del Sistema Nacional de la Calidad, por el contrario, se le está fortaleciendo. Y aquí un par de reformas a la Ley de la Contraloría General de Cuentas, al artículo 27, literal E. Ya establece ese artículo el tema de establecer parámetros o estándares de aplicación general para la medición y análisis de resultados de gestión de acuerdo con la naturaleza de las entidades sujetas a evaluación. Aquí estamos agregando que para cuyo efecto se tomarán en cuenta las normas técnicas y estándares internacionales en materia de cumplimiento normativo para el sector público, de conformidad con la ley de la materia y demás leyes aplicables. Aquí solo le estamos metiendo esta coletilla al artículo que ya establece que, o sea, le da discrecionalidad al contralor, si no mal recuerdo es el subcontralor de calidad del gasto, para que se establezcan estos parámetros, que no dice cuándo ni cuáles. Y aquí lo más lógico sería que si se va a generar fiscalización, control gubernamental, debería de esos estándares que ya están establecidos en la ley de la Contraloría, no los estamos inventando, ya dice que tienen que establecer esos parámetros, pues que esos parámetros tomen en cuenta a estas normas técnicas y estándares internacionales. La siguiente reforma sería el artículo 28 de el artículo 38 de la ley de la Contraloría, y aquí quedaría de la siguiente manera: será considerada igualmente una infracción toda acción o omisión que implique la violación de normas jurídicas o procedimientos establecidos de índole sustancial o formal por parte de los sujetos mencionados en el párrafo anterior, pero su grado de responsabilidad disminuirá en caso se haya demostrado, fíjense, disminuirá su grado de responsabilidad en caso se haya demostrado el compromiso con el acatamiento de los sistemas de gestión de riesgos y prevención del delito proveniente de las normas técnicas y estándares internacionales que hayan sido instalados en la entidad auditada y que revelen el compromiso por una cultura de cumplimiento normativo de parte del infractor y de la entidad pública, en cuyo caso las sanciones establecidas en el artículo 39 de esta ley se reducirán a una tercera parte. Aquí entramos a ese juego de la reducción de los mínimos y de los máximos. Por supuesto, ustedes, señores diputados, y el señor ex Contralor General de Cuentas, ahora diputado, nos podrá corregir en este tema, por supuesto.
Pero sí creemos que estos artículos deberían, si se va a aprobar una ley en el futuro sobre esta materia, estos son los artículos que hay que abordar en el fondo para realmente instalar esa cultura. Que la Contraloría no sea esa bruja que se le aparece a los funcionarios públicos a hacerles, y yo entiendo, en algún momento creo que conversé en su oportunidad con el señor Contralor, que fue toda una cátedra en su momento, el excontralor Mencos, y hablábamos de esa visión preventiva del control gubernamental. Estos artículos creo que vienen precisamente a fortalecer con un criterio técnico, además, moderno y adecuado a los cánones internacionales que se vienen en materia de integridad pública, el hecho de poder contar con un sistema, digamos, de verificación mucho más pues actualizado y moderno, ¿verdad? Aquí hay una mínima reforma a la ley del Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Que se refiere que al remitir los mencionados expedientes, cuando la Contraloría remite todo el expediente al tribunal, que el enjuiciado se establezca que el enjuiciado alegó en las audiencias respectivas haber procurado esa diligencia, ¿verdad? Y que al final el tribunal lo tenga presente en su deliberación. Tampoco se está pidiendo que el tribunal exonere a nadie, ¿verdad? Simple y sencillamente es que el tribunal lo tenga en consideración en su deliberación. Aquí hablamos de la introducción de una literal C, adicionar la literal C al artículo 3 de la ley de la actividad aseguradora. Al introducir esta literal C, hablaríamos de, pues, introducir ya el seguro de la función pública. Y aquí quedaría redactado de la siguiente manera. Son aquellos que, de conformidad con las condiciones pactadas, obligan a la aseguradora al pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios por las responsabilidades civiles en que pudiera incurrir un servidor público en el ejercicio de su cargo en contra de la administración pública, siempre que se compruebe la vigencia de un sistema de gestión de riesgos y prevención del delito en la institución a la que sirva como parte de la cultura de cumplimiento normativo en el que el asegurado haya demostrado una debida diligencia. Es un tema para discutirlo, es un tema para debatirlo, pero es algo novedoso que podría venir a consolidar, digamos, el espíritu de esta ley. Hablamos de una reforma mínima también a la ley de probidad, básicamente la responsabilidad civil y penal, ¿verdad? Aquí básicamente es el último parrafito, después del punto y aparte, dice: los funcionarios y empleados públicos podrán asegurar las responsabilidades civiles en que incurrieren a través de un seguro de la función pública de conformidad con la ley de la materia. O sea que esto va relacionado al seguro del que hablábamos anteriormente. El artículo 10 de esta ley también hablaríamos de que toda la que genera responsabilidad penal la decisión, resolución, acción o omisión realizada por las personas a que se refiere el artículo 4 de esta ley y que de conformidad con la ley penal vigente constituyan delitos o faltas. Y aquí viene la parte de la reforma. No obstante, en materia de cumplimiento normativo penal, se admitirá el atenuante de responsabilidad penal de acuerdo con lo que prescriba el Código Penal. ¿Podría ser suficiente la reforma al Código Penal? Sí, podría ser suficiente, pero también debe de tener un enfoque integral, digamos, la ley de probidad con el Código Penal. Pero eso es un tema ya un poco más de técnica legislativa, de unidad sistemática del derecho, a lo que los abogados nos referimos siempre con el mantener esa unidad sistemática, por eso lo quisimos traer a colación en este punto. Y finalmente, para no aburrirlos más, la reforma al Código Penal, que básicamente es meterle la acupuntura al artículo, a la atenuante cuarta, que se refiere al arrepentimiento eficaz. Voy a leer hasta donde está actualmente. Dice: si el delincuente ha procurado con celo reparar el daño causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Y luego, aquí vendría lo que le añadiríamos. Dice: así como en los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, cuando se haya procurado una diligente observancia de los sistemas de gestión de cumplimiento normativo encaminados a prevenir la corrupción y delitos conexos que revelen en el agente la intención de preservar la integridad pública del Estado. En este caso, pues, valga decir que países como España
ya introdujeron una reforma a su código penal en donde eximen de responsabilidad penal a las empresas jurídicas. Aquí el tema es que una corriente muy fuerte de derecho penal radical de hace unos 10 años vino a generar la muerte, la pena de muerte de las personas jurídicas. Al final del día, la persona jurídica y algunos funcionarios o empleados de esas empresas no deberían, pues, prácticamente asumir la totalidad de la responsabilidad. Si ya se están haciendo esto en países de la Unión Europea que han avanzado en la mejora de sus, digamos, de sus sistemas de administración pública, creo que vale la pena hacer un análisis, una reflexión, una introspección, digamos, en Guatemala para analizar estos temas vanguardistas. No porque funcionen en otro lado los tenemos que implementar, pero el tema del seguro de un funcionario público, por ejemplo, debería ser algo que ni se discuta, ¿verdad? Y sacar, desmitificar, ¿verdad? Porque van a venir aquellos que siempre les gusta meter el mito ahí, ¿verdad? En el tema de que entonces si tiene un seguro va a ser más corrupto. No, o sea, miren, lo decía hace un momento, o sea, el que asegura su vehículo no tiene la intención de ir a estrellarse, ¿verdad? Entonces, todo esto es una cultura, es un cambio de paradigma que alguien tiene que iniciar. Para que haya un cambio cultural en un estado, los países no lo han hecho a ver si la gente quiere. Se hace a través del Estado de Derecho, se hace a través y fundamentalmente de la emisión de leyes que van creando ese conjunto de normas, de modelo jurídico que permita realmente hacer una transformación. Es por eso que creemos que estamos en el mejor espacio, ni más ni menos que una comisión de probidad y transparencia para que puedan darse estos saltos cualitativos hacia el futuro. Hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias, Arkel, te agradecemos mucho. Llegamos al otro punto de la agenda. Si alguno tiene alguna duda o alguna situación, alguna pregunta que quiera exponer, este es el momento. Siempre sobre la iniciativa de ley. Presidente. Buenos días, ¿Sí? Presidente. ¿Me puede hacer favor? Le damos la palabra al diputado Mencos para que pueda expresarnos. Por favor, diputado. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, felicitar al expositor. Realmente el doctor Arkel nos dio una cátedra en relación a los temas, yo le llamaría de reflexión y de alguna manera vinculados con la obligación de los funcionarios y empleados públicos en la atención a la normativa. Por supuesto, nosotros tenemos que estar conscientes que para que esto tenga el resultado que todos esperaríamos, debemos también revisar la normativa sobre la cual los funcionarios y empleados públicos van a cumplir. Hoy por hoy, yo como auditor, les quiero contar que a mí me da más miedo cuando llego a hacer una auditoría a una institución donde aparentemente todo está en orden, porque pareciera ser, y tenemos una cultura de auditores, lamentablemente, es donde más duda genera ese tipo de situación. En Guatemala, por supuesto, esta ley a mí me parece extraordinaria para que los funcionarios y empleados no solo atiendan la normativa de manera, ¿qué le diría yo?, recurrente, sino también entiendan que la aplicación de la normativa en la parte técnica es bien importante, toda vez que eso va de alguna manera a reflejar y va a certificar la atención de buenas prácticas, de buena gobernanza y, por supuesto, del Estado de Derecho. Mencionaba esto porque dentro de la ley de contrataciones hay temas
que aunque se diga que se está cumpliendo con toda la normativa técnica, toda la normativa legal, hay temas legales que incentivan a la corrupción y que están establecidos en la ley. Yo recientemente presenté una iniciativa de ley cambiando totalmente la ley de contrataciones, la cual no ha sido atendida y yo creo que va a terminar la legislatura sin que esto sea agendado. Pero bueno, ojalá Dios quiera que yo esté equivocado. La idea de esto es que yo le podía hablar y me agradó mucho esa parte donde dice que los funcionarios públicos, si es con el propósito de elevar la estatura moral y el reflejo de una buena gobernanza, pueden salirse incluso del esquema legal. Nosotros dentro de la auditoría, dentro de las normas de auditoría, existe una norma que se llama el principio de substancia antes que la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la aplicación de una norma se sale un poquito con el propósito de hacer bien las cosas o de manera más transparente, debiéramos aplicar esa norma. Sin embargo, lamentablemente en Guatemala, y es una cultura, yo sí la aplico en lo personal, y cuando realizo auditorías, he realizado auditorías privadas, pero en muy pocas ocasiones he visto que los auditores apliquen esa norma. Entonces pareciera ser, y yo de verdad felicito a los chilenos por haberse salido estrictamente de ese marco y que pueda darle la posibilidad a la función fiscalizadora de poder evaluar cuando las instituciones y los funcionarios van orientando sus esfuerzos al cumplimiento de la normativa en la parte técnica y, por supuesto, sin salirse y acatando la normativa legal. A mí me llama la atención, y en Guatemala es una práctica normal, de que cada vez que hay un viento fuerte, inmediatamente acuden a los famosos estados de emergencia o de calamidad. Y el propósito es salirse totalmente del marco legal y hacer perversidades. Nosotros no tenemos que esconder absolutamente nada. Hacer perversidades que están certificadas a lo largo de la historia y que nosotros estamos imposibilitados. Yo como Contralor en varias oportunidades presenté algunas, no iniciativas, que no tenía iniciativa de ley, pero sí algunas propuestas que iban orientadas justamente a elevar los niveles de transparencia, pero lamentablemente nunca han pasado. Y hoy estoy viendo que lo mismo ocurre en la instancia del Congreso, y yo invitaría a la Comisión de Probidad a que nos pronunciemos en relación a estos temas, porque yo hablaría de 3, 4 temas que son puntuales. Por ejemplo, el modificar el artículo 29 de la Ley de Contrataciones, donde el precio de referencia de las licitaciones o cotizaciones los dan después de haber presentado las ofertas. Eso permite definitivamente pactos colusorios. Y yo propuse que esto debiera publicarse con las bases, el precio de referencia, para que no hayan sesgos de ninguna naturaleza. La otra, el tema de la subasta electrónica inversa, que en esta propuesta estoy eliminando totalmente la participación del INE, toda vez que no tienen la capacidad de poder ellos dar precios de referencia. Y algunos otros aspectos que van muy vinculados a temas de transparencia. Entonces, yo felicito, yo por supuesto voy a apoyar esta iniciativa, pero sin dejar de ver que es una iniciativa de carácter reflexiva. No es una, y tal y como lo decía perfectamente el doctor Arquel, sabemos que es como rara dentro del esquema legal, que no es una normativa que va a legislar a lo que hemos estado acostumbrados, pero que sí es una iniciativa, es una ley que va a dar, como a los funcionarios y empleados, como les va a hacer recordar cuáles son sus obligaciones y cómo deben sujetarse a la normativa internacional, por supuesto. Y ideal sería que se pudieran salir de ese esquema
toda vez sea en favor del pueblo, en favor de la transparencia. Y lo otro que yo creería que ahí poner, por ejemplo, que el presidente, yo lo dejaría de manera general, que todos estamos obligados, aunque el presidente se pone como un parámetro ahí del cumplimiento. Y lo ideal sería que no solo la promoción a través de la certificación de instituciones calificadas pudiera ser objeto de sanción de algún tipo, sino que también la promoción de obra pública. O sea, un gobernante ya llegó al gobierno, debiera hacer su trabajo de manera silenciosa, porque pareciera que desde el primer día de trabajo está promocionando de nuevo para volver a elegirse por parte de su gobierno, y eso es una cosa histórica en Guatemala. Y como ejemplo, bien lo puntualizó el doctor Arkel, la certificación de la Secretaría General de la Presidencia. Y ahí yo pondría un puntito que me llamó la atención, y es a los certificadores. Los certificadores, según entiendo, tienen parámetros. Y entonces pareciera ser como que eventualmente también ellos son muy complacientes con las instituciones, porque cabal, justo lo que usted decía, qué vínculo, qué relación, qué servicio le dan a la población guatemalteca de manera efectiva, y que hayan elevado sus estándares para que puedan ser certificados. Así es que yo me quedaría ahí. Hay muchos temas que yo quería platicar, pero que lamentablemente el tiempo y el espacio muy, muy corto, pero sí un llamado al señor presidente de la Comisión de Probidad para que hagamos el mejor esfuerzo para que nuestros puntos de vista, nuestra expertise, nuestra experiencia, pudiera de alguna manera ser considerado y hacer un poquito de eco a las propuestas, independientemente que estén erradas, pero que sea objeto de discusión a nivel de la comisión. Felicitaciones, doctor Arkel. Gracias, señor presidente, por esta iniciativa. Creo que estamos avanzando en la línea correcta, pero hay muchas cosas más de las cuales se puede conversar. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, diputado. Amigos, ¿alguien más que tenga alguna posición o que tenga alguna pregunta que quiera comentarla con la comisión? Nadie va a ver. Buenos días. Buenos días, Angara, por favor. Muy buenos días a todos. Gracias por el espacio, diputado. Buenos días, diputados, asistentes y todo el público en general que está ahí. Excelente exposición, Arkel, te felicito. Yo solamente quería hacer una pincelada, como Arkel ha dicho muy bien, hemos estado trabajando esta iniciativa conjuntamente y él ha tratado de forma excelente la parte, digamos, de esa dimensión nacional de la iniciativa, pero no deja de tener una dimensión internacional, muy importante también, más sigilosa, lo podemos llamar así. Si vemos cuál es el origen histórico en que surge toda la Cobanor, que anteriormente era la ICATI, en el ámbito de la ODECA, que después fue la SICA, y que se contrapone de alguna manera en este continente a lo que fue en su momento la Comisión Económica Europea, que son los primeros intentos de integración regional importantes a nivel mundial, lo que es SICA en la actualidad y lo que es Unión Europea tras el tratado del año 92 allá, vemos que se camina, ¿verdad?, hacia todo este tema de normalización que tiene un vértice que es eminentemente económico, como muy bien decía el doctor Arkel, en cuanto que se globalizan, se empiezan a externalizar, a atomizar los procesos de producción industriales y de comercio. Pero vemos que vamos caminando hacia esa integración económica, que ya más o menos la tenemos bien apuntalada, y el segundo requerimiento, dicho de alguna manera, viene a ser una necesidad de integración más política. En la actualidad tenemos un montón de organismos internacionales económicos, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, de la cual formamos parte y estamos obligados también por los tratados de libre comercio que nosotros firmamos. Tenemos una agenda que no deja de ser eminentemente política
que es la Agenda 2030, tiene repercusión en diferentes sectores económicos, pues es una agenda política con 17 objetivos de desarrollo sostenible a conseguir, y eso, de alguna manera, como apuntaba el doctor Arkel Benítez, nos lleva a decir, sí, tenemos normas voluntarias técnicas, pero es un poco lo que está entendiendo Europa, y de ahí la reforma del Código Penal en el año 2010 de Europa, de España, perdón, que ni siquiera reconocía anteriormente a eso, fíjense, la responsabilidad penal de las empresas no existía, no tenías manera de sentar en el banquillo de una empresa. Entonces, ahora ya no solamente reconocen esa responsabilidad penal que tienen las empresas y además, ¿verdad? Como decía muy bien Arkel, introducen esa atenuante para todos aquellos que hayan utilizado esas normas preventivas, porque no es una coacción, son normas preventivas. Pero, como decíamos, si queremos cumplir con nuestras obligaciones internacionales, nosotros tenemos que ir incorporando desde ya, que sería un poco la premisa del concepto del funcionario público de carrera, que todavía no existe en Guatemala, y creo que sí sería muy importante ir trabajando en ese ámbito también. Pues como decía, debemos de incorporar a nuestra gestión, en el ámbito de la administración pública, ¿verdad? Un cumplimiento normativo y de gestión de la calidad. Porque si me preguntaran, esta ley, ¿dentro de qué cajón la podríamos meter? Esta ley de cultura de cumplimiento, para mí es una ley sigilosa que entra dentro de la inteligencia económica internacional, que tenemos que ir caminando, que tenemos que ir cumpliendo. Fíjense como la COBANOR, Arkel dijo muy bien que está dentro del sistema de la Ley Nacional del Sistema de Calidad, y que es voluntario. Ahora tienen carácter voluntario estas normas técnicas, porque anteriormente fueron normas obligatorias hasta que se tomó la decisión a través de estos tratados internacionales, porque no podemos dejar de ver lo que hay fuera cuando estamos viviendo un mundo globalizado y regionalizado, etcétera, etcétera, supranacional en casi todo. Se tomó la decisión de que ya eran estados suficientemente maduros, una democracia ya instalada, suficientemente madura, como para que se caminara hacia esa voluntariedad. Pero bueno, dices, son voluntarios, pero ¿qué pasa si los adopto? Si los adopto significa que estoy hablando el mismo lenguaje entre sectores privados, entre sectores públicos, perdón, ya superamos la parte económica de sectores privados, que eso camina bastante bien. Entre sectores públicos hablamos el mismo idioma. ¿Qué significa eso? Eso redunda en temas tan importantes como, por ejemplo, la marca país. La marca país es importantísima, ustedes lo saben. Al final, nosotros vamos a tener un desarrollo económico si tenemos una marca país fuerte. Yo estaba mirando cuáles eran los indicadores que miden el riesgo del país. Y vemos que tienen factores económicos, factores sociales, factores institucionales. Cabe resaltar, para que vean la importancia de introducir estas normas técnicas de la administración pública, que de los 6, 8, 9 elementos, indicadores que evalúan, tenemos ni más ni menos que consistencia en las políticas macroeconómicas, grado de apertura comercial y financiera, que va a depender de estos tratados internacionales, que va a depender que cumplamos nuestras obligaciones internacionales en el tema de industria, tratados, comercio, etcétera. Turbulencias políticas, presiones políticas sobre el gasto público, solidez y credibilidad de las instituciones, estabilidad jurídica y tributaria y seguridad pública. Es decir, más de la mitad son indicadores que pertenecen a la administración pública, a las instituciones. Por tanto, yo creo que es un primer paso, y como dice también muy bien, lo dijo muy bien el doctor Benítez, tenemos que caminar hacia entrar, hacia formar parte realmente de los clubs de primer orden, como puede ser la OCDE, que está cita en París y que ya lo ha logrado a Costa Rica recientemente, que eso es un hito histórico para Costa Rica. Nosotros tenemos también que caminar hacia formar parte de esas grandes ligas para poder tener un país con un desarrollo económico sostenible. Yo lo quería dejar ahí porque realmente el doctor Benítez dijo todo, solo apuntalar esa parte de inteligencia económica internacional, del cumplimiento de tratados internacionales, de la Agenda 2030 y de cómo todo esto redunda en la marca país, en nuestro riesgo de la marca país, etcétera, etcétera. Tiene las dos dimensiones esta iniciativa de ley. Entonces lo dejo ahí, muchas gracias. Gracias, mi amiga. ¿Alguien más que tenga alguna consulta o algún comentario? Le agradecemos a Liri una vez más, a cada uno de los compañeros de la comisión, diputados, asesores que se hicieron presentes el día de hoy. Creo que fue bastante provecho recibir la presentación de la iniciativa y les hacemos una cordial invitación para la reunión que vamos a tener el miércoles a las 9, que en unos minutos van a estar teniendo en sus correos la iniciativa de ley
para que nos puedan aportar y podamos recibir la presentación también el día miércoles de la próxima iniciativa. Agradecerles a cada uno de los presentes y seguimos entonces. Después la idea de esto es presentar las 2 iniciativas de ley con los diputados de la comisión que deseen firmarlas. Eso va a ser el día jueves en Pasos por Perdidos y nos vamos a estar poniendo de acuerdo en la hora. Entonces agradecerles a cada uno de ustedes, a Liri una vez más, a Diego, a todo su equipo. Muchísimas gracias. Agradecerle también al doctor Benítez por su exposición y todo lo que concierne a la iniciativa de ley del día de hoy y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Damos por concluida la reunión. Gracias, que estén bien, buen día.